Con cada idioma que puedes hablar te resulta cada vez más fácil aprender uno más. Pero si el esperanto ya es un idioma muy fácil, ¿te puede realmente servir para aprender o entender otros idiomas? La respuesta es sí. Además, justo por saber el esperanto te va a resultar más fácil aprender cualquier idioma del mundo. ¿Por qué es así? ¿Qué tiene el esperanto que es tan especial? Personas que ya hablan varios idiomas, cuando empiezan a hablar el siguiente idioma lo pueden aprender muy rápido. De hecho, la ventaja que muchos de ellos tienen a la hora de aprender idiomas parece casi irreal. En solo algunos meses pueden aprender un idioma nuevo de su casa. Pero esto no es talento, es algo que han aprendido tras varios años de experimentar con idiomas. Ya saben qué métodos de aprendizaje son mejores para ellos y qué cosas tienen que evitar cuando se quiere aprender un idioma. En otras palabras, aprendieron a aprender idiomas. Con el esperanto puedes hacer todo este camino más rápido. En un experimento, personas que empezaron a estudiar francés fueron divididos en dos grupos. En un grupo, durante un año estudiaban solo esperanto y durante los próximos 3 años estudiaban francés. En otro grupo no estudiaban esperanto y todos estos 4 años, lo que duraba el experimento, estudiaban francés. A pesar de que el primer grupo estudiaba francés solo 3 años y el segundo grupo 4, estudiantes del primer grupo podían hablar mejor el francés. ¿Por qué pasa esto? La clave es que el esperanto es un idioma que fue creado para ser fácil. Comparado con otros idiomas necesitas muy poco tiempo para aprenderlo, poco tiempo para tener un nivel suficientemente alto para poder usarlo. Y en este tiempo de aprendizaje aprendes cómo funciona otro idioma y qué manera de estudiar es mejor para ti. También te empiezas a familiarizar con este sentimiento de hablar con otras personas en otro idioma, con un sentimiento de impotencia porque no sabes cómo decir una cosa, pero luego también con un sentimiento de orgullo por haberlo conseguido. Aprendes todo el proceso de estudiar un idioma y lo aprendes bastante rápido. Pero si la clave es aprender un idioma fácil para luego poder aprender mejor otros idiomas, ¿por qué no aprender un idioma que no sea artificial? Por ejemplo, idiomas como italiano, gallego o portugués también son considerados fáciles. El problema es justo el hecho de que son idiomas naturales. Tienen muchas irregularidades y excepciones de las reglas. El esperanto es artificial y no tiene nada de esto. Y es súper sencillo. Por eso, el tiempo invertido en aprender esperanto te da resultados muy rápido. De hecho, hay gente que dice que es tan sencillo y lo puedes aprender tan rápido que ni siquiera te da tiempo para pensar en dejarlo. Antes de que quieres dejarlo, ya lo puedes hablar. Por eso, al aprender el esperanto, tu motivación no tiene que ser tan alta como cuando aprendes otros idiomas. Pero cuidado, a pesar de ser fácil, se trata de otro idioma y sí necesitas algo de esfuerzo para aprenderlo. Y después de aprenderlo, vas a poder replicar todo lo aprendido a un nuevo idioma que quieres aprender. Una cosa muy útil del esperanto es la comunidad de personas que lo habla. En casi todas las ciudades grandes del mundo se organizan reuniones de personas que hablan este idioma. Esto es tu oportunidad de aprender cómo hablar con otros en otro idioma. Muchas veces nos sentimos incómodos cuando hay que hablar un idioma extranjero, pero con el esperanto esto es diferente porque casi nadie es hablante nativo del esperanto. Y esta presión de qué va a pasar si te bloqueas o no sabes decir algo es menos importante en este caso, porque normalmente pasamos menos vergüenza cuando ninguno de nosotros es hablante nativo y cuando todos ya habíamos pasado por este camino de aprender un idioma siendo adultos. Todo esto te da más seguridad para comunicar y hablar con todos que entienden este idioma. Y así te vas acostumbrando con esta sensación de hablar un idioma diferente. Y todo por relativamente poco esfuerzo que has invertido en aprenderlo. Si te sientes inseguro y no tienes buenos resultados con aprender idiomas, aprender el esperanto te puede devolver esta seguridad, esta confianza de que tú también puedes aprender un idioma, y la autoestima es muy importante en este caso. Si no crees que puedes hacer algo, es difícil que lo consigas. Por eso es más inteligente empezar con cosas fáciles de conseguir y luego ir a algo más difícil. Como los estudiantes del francés que he mencionado antes, en un año ya aprendieron mucho del esperanto, y con esa actitud de confianza en tus habilidades es más fácil pasar a algo más complicado. Otra cosa que hace este idioma tan atractivo es la facilidad de encontrar materiales para estudiarlo. Hicieron un curso en Duolingo donde puedes aprenderlo, pero si no te gusta Duolingo lo puedes hacer usando una página web que se llama Lernu, y luego no es necesario ir muy lejos y pagar dinero para ir a un país donde puedes practicarlo. La comunidad esperantista existe en todas las partes del mundo. Son muy acogedores para todos que quieren practicar el idioma, y hacerlo es muy sencillo, solo tienes que buscar un lugar donde se encuentran y ponerte en contacto con ellos. Pero hay que tener cuidado. De todas las personas que hablan el esperanto, algunos hablan muy mal. Tú intenta ser una de estas personas que puede hablar bien. No caigas en la trampa de solo poder hablar y entenderte con personas, sino intenta hablar correctamente. De hecho, ponte como un objetivo alcanzar un nivel avanzado en esperanto. Esto no es tan difícil, pero es importante, porque mejor lo hablas, mejor vas a poder aprender otros idiomas. Todo lo que he dicho hasta ahora igual te parece muy complicado. Realmente merece la pena aprender todo un idioma para luego poder aprender otros algo más fácil. Este método no es para todos, pero es importante recordar que para hacerlo necesitas poco tiempo.
Esto no es un proyecto a largo plazo que te va a quitar años de tu vida, es simplemente una herramienta que te puede ayudar. Incluso si hablas muchos idiomas, aprender el esperanto va a enriquecer tu experiencia de aprender idiomas y seguramente vas a aprender mucho de ti y qué maneras te sirven mejor para aprender idiomas. Además, si hablas otros idiomas, aprender el esperanto va a ser aún más fácil. Normalmente aprender un idioma es difícil, pero cuando lo haces, especialmente cuando empiezas a usar el idioma, tu cerebro desarrolla mucho, porque tiene que acostumbrarse a pronunciar palabras y sonidos diferentes y a escuchar personas que usan palabras diferentes. Y si decides pasar por todo este proceso con el esperanto, es una manera de llegar rápidamente a este nuevo estado cerebral. Y cuando finalmente lo aprendas, puedes pasar a otro idioma. Y pronto te vas a dar cuenta de que este idioma, cualquier que sea, es mucho más difícil que el esperanto. Pero tú ya te sientes seguro, te sientes capaz de hacerlo, porque ya lo habías hecho con el esperanto. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que merece la pena hacerlo? Coméntalo más abajo. Yo me llamo Marco y os mando saludos. Hasta el próximo vídeo.